esta semana entramos en plena discusión de todo lo que ha generado mucho debate con respecto a la ley financiera que va a regular el sistema financiero ecuatoriano y qué repercusiones puede tener tomando en cuenta un escenario internacional totalmente en crisis, un escenario internacional donde hay restricciones de créditos, donde hay muchos vaivenes en las bolsas de valores. Bueno, ¿cómo va a afectar todo este entorno, aparte de esta regulación, esta nueva regulación por parte del Ecuador a la banca privada ecuatoriana? Vamos a analizarlo con el economista Rodrigo Calderón, analista económico. Rodrigo, bienvenido a Tribuna Liberal. Buenos días. Rodrigo, ¿cómo va a afectarnos esta nueva regulación que se está imponiendo en el país por parte del gobierno del presidente Correa a la banca privada? Hemos visto cómo los principales del gremio bancario privado han salido y han puesto la voz de alerta y han dicho: señores, si esta ley pasa vamos a tener serios problemas. ¿Cuán cierto es esto? Bueno, vamos uno por uno de los puntos, ¿no? Un punto, el que el impuesto se lo haya elevado del 0.5 a 1, impuesto a la salida de los capitales, ¿no? Así el impuesto se lo eleve a 50, ¿no? Nada va a impedir que salgan los capitales. En el momento que los ahorristas o los inversionistas tengan miedo de mantener sus recursos aquí en el Ecuador, pues los van a sacar, así el impuesto sea del 50. Porque el principal argumento de ese punto es que supuestamente va a desincentivar la salida de capitales, lo cual... No va a ser así. Y lo otro, pero lo más grave, es que de esa manera también se está espantando a la entrada de capitales. ¿Qué es lo más serio? Y estamos en un momento cuando es más importante incentivar la entrada. Justamente ahora que hay una restricción del crédito mundial, es más importante motivar a que entren capitales. ¿Cómo ha evolucionado esta entrada de capitales en los últimos meses? Bueno, lo que van a decir algunas personas es que de todas maneras en el Ecuador no estaban entrando capitales. Claro, desde antes, ¿no? Pero peor va a ser ahora. Entonces, eso no contribuye al fortalecimiento del sistema financiero. Otro punto, gravar con 1%, lo que equivale casi al 1% anual sobre los activos que los bancos mantienen en el exterior. Entonces, ya los banqueros han dicho, y con razón, de que esto va a elevar el costo de los créditos que ellos conceden dentro del país. Entonces, otro error. Después, el fondo de liquidez. Un punto, ¿cómo se constituye el fondo de liquidez? Con un porcentaje de Rodrigo, depósitos. Si me permite, quisiera un poco que me detalle más el tema del impuesto, casi un 1% mensual, ¿no? A los recursos, a los dólares que están depositados en la banca privada afuera, ¿no? Y eso de ahí. ¿Y qué se quiere justamente? Dice, se quiere incentivar para que esos fondos, que son como 4.600 millones, regresen al Ecuador. Ahora, primero, que lo que debe conocer, es decir, esto es una muestra de que las autoridades nuestras no conocen cómo funciona el sistema financiero, porque esos fondos no están ociosos en el exterior. Primero, esos fondos se han formado de manera espontánea. Se formaron justamente cuando los bancos locales dejaron de tener un prestamista de última instancia. Y por eso, entonces, una forma prudente de mantener una buena posición de liquidez era tener los fondos en el exterior. Rodrigo, o sea, que ¿usted cree que esta medida por parte de la banca privada es una medida prudente y necesaria, dadas las circunstancias? Desde luego, además, la banca privada tiene fondos disponibles muy por encima de lo que exige el Banco Central mantener como reserva. Esa es una muestra de lo prudente que se ha estado comportando la banca en los últimos años. Entonces, una pregunta, ¿y estos recursos están obviamente invertidos en algún papel y la crítica que se hace es que algunos dicen, bueno, ¿y por qué no están acá? O la banca internacional ha quebrado y esos papeles esos recursos pueden estar en peligro. ¿Cuán cierto es esto? Bueno, ¿están depositados en alguna inversión de alto riesgo o no? Deben haber recursos que están invertidos, y dicen los banqueros que están invertidos en bonos de la Reserva de los Estados Unidos. Que son en teoría cero riesgo, ¿no? Desde luego. Van a pagarlo siempre. No existe título más seguro que eso en el mundo. Perfecto. O sea, digamos que esos recursos están a buen recaudo para servir de garantía de los depósitos a la vista ecuatoriana. No solamente garantía, sino en el momento de que requieran los bancos liquidez. Son títulos que los pueden negociar en ese momento. Inmediato, son muy líquidos. Muy diferente que si pongamos los bancos tuvieran invertido dinero en bonos del gobierno del Ecuador. Entonces ahí sí habría problema, porque nadie va a querer comprar esos bonos. Entonces esos bonos, además de ser inseguros, pues son ilíquidos. Los bonos de la reserva sí son líquidos. Ahora, otra cosa, también los bancos locales usan esos fondos que mantienen en el exterior para operaciones de comercio exterior. Entonces, ¿para qué? ¿Qué son las operaciones de comercio exterior? ¿Cómo es que usa la banca estos recursos? ¿Cómo se financian las importaciones aquí en el Ecuador? A través justamente de las cartas de crédito que emiten los bancos locales y son confirmadas por bancos del exterior. Y son aceptadas por bancos del exterior, y para ser aceptadas tienen que tener esa garantía. Desde luego. Entonces, eso deben de tomar en cuenta. Es decir, no todo, ninguna parte de ese dinero está ocioso.
El dinero está siendo utilizado. De buena forma. Desde luego. Ahora, el otro punto que yo mencionaba. Cuando una consulta, ¿y el gobierno tiene la prerrogativa de poder grabar estos recursos que están en el exterior? Es medio complicado decirle, a ver señores, mañana pueden decir que tienen, hay que grabarlo al 10%, pero ¿tiene esa prerrogativa el gobierno? Yo también lo que no entiendo, dicen que quieren incentivar para que regresen los fondos, pero el Banco Central tiene una herramienta muy poderosa para obligar a que regresen. El patrimonio técnico o el encaje bancario. Elevar el encaje bancario. Entonces, ¿por qué tanta complicación, no? Claro. Bueno, lo mismo le decía, es muy cierto, ¿no? Falta de creatividad en la política pública, porque lo mismo le decía a una persona que había hecho este impuesto, él decía y se vanagloriaba de haber puesto este impuesto al uno a la salida de capitales, y le decía, oye, mira, pero si lo que tú querías es que los bancos traigan recursos al país, pues simple y llanamente incrementa el encaje bancario o el patrimonio técnico y listo, ¿no? Haces que los bancos se capitalicen aún más y evitas todo este problema que tienes con la incertidumbre que genera un impuesto a la salida de capitales. Porque, y ojo, que él me decía algo que resulta interesante, no va a subir del 0,5, par de meses y ya subió al 1. ¿Qué indica que mañana sea el 2, al 3, al 4? Pero eso no va a frenar la salida. Ah, no, obviamente. Así sea. Preferible perder el 10% o perder el 100%, ¿no? Podría pensar un inversionista que tiene una aversión al riesgo o una aversión a la incertidumbre que vivimos en Ecuador. Pero lo más grave, Carlos, como ya mencionaba hace un momento, lo más grave es justamente que se está espantando la entrada de capitales. Claro. Ahora, pero el otro punto, Carlos, el tema del fondo de liquidez. El fondo de liquidez se forma con un aporte que tienen que hacer los bancos en base, un aporte que consiste en un porcentaje sobre los depósitos. Entonces, este aporte para formar el fondo de liquidez también socava la liquidez y la solvencia de los bancos. ¿En qué medida? Ahora, ¿por qué es esto? El fondo, ¿qué sucede? Cuando dicen las autoridades que los fondos son aportados por los depositantes, no por los dueños de los bancos. ¿Pero qué sucede? ¿Qué pasa si el total de depósitos, digamos que son 15.000, y durante el próximo año si los bancos van a tener que aportar algo así como 500 millones para alimentar ese fondo? Entonces, ¿qué significa? Que los bancos, ¿cuánto pasan a deber los bancos a los depositantes? ¿Siguen debiendo los 15.000 o pasan a deber 14.500? Siguen debiendo los 15.000. Claro. Entonces se está socavando la solvencia. Claro. Y eso tiene un peligro enorme, ¿no? Porque ahora, en el momento que hay una incertidumbre, pero entonces no tienen la totalidad de los recursos. Pero no es verdad entonces que el dinero es de los depositantes. Y además que los depositantes han confiado en los bancos a quienes han entregado su dinero. Entonces eso es bien cuestionable, el hecho de que porque justamente el Estado va a tener que disponer de esos fondos. Después lo grave también ahora, que uno de los vetos del presidente Correa es pues quitar la calificación de AA a las inversiones en las cuales necesariamente tiene que ser ese fondo, el fondo de liquidez de esos recursos. Entonces le quitan el AA, porque si quieren que preferentemente sean invertidos en Latinoamérica, entonces no van a haber empresas o gobiernos de AA, ¿no?, para invertir. Rodrigo mencionaba en el bloque anterior, al culminar el bloque anterior, que uno de los vetos del presidente Correa fue el tema de la inversión, quitar la restricción de que este fondo de liquidez se invierta en papeles de grado de inversión que le llaman en la banca internacional, que son los papeles AA, AAA, y quitó esta restricción y ahora se pueden invertir en papeles hasta que hay algún tipo de restricción, puede ser hasta BB más, BB menos, ¿cuál? O absolutamente abierto. Pero es que tiene que haber restricción, porque justamente los fondos en que pueden invertir, solamente el fondo de liquidez puede invertir los recursos. Pero ¿en la regulación hay alguna o ninguna? No, pues quieren quitar. Ah, la quitaron por completo. Para tener, como justamente en Latinoamérica no hay lugar a invertir en gobiernos o en empresas AA. Pero en el momento que se invierte en Latinoamérica, entonces justamente no van a tener liquidez inmediata de sus títulos. Es decir, que la plata que el banco privado va a poner en un fondo de liquidez. Ese fondo de liquidez va a ser administrado por una comisión del Estado. Claro. Esta comisión del Estado no tiene ningún tipo de restricción en qué papeles o dónde se puede invertir. Es decir, que este fondo de garantía, en teoría, puede ser invertido en papeles que no son líquidos. Claro. Entonces, ¿qué utilidad puede tener esto si en el momento en que la banca requiera liquidez, estos papeles no se pueden liquidar, valga la redundancia, con la rapidez que se necesita? Ya habló un representante del gobierno diciendo que los fondos iban a ser invertidos en bonos del Estado ecuatoriano.
en bonos del Estado ecuatoriano, que no son absolutamente líquidos. Desde luego. Entonces, o sea, que no sirve de nada el fondo de estabilización que quiere, o el fondo de garantías. Absolutamente. Entonces, pero lo que debe haber conciencia es pero que el gobierno, en momentos, ¿no?, como los de ahora, es cuando el gobierno más cuidado debe tener en fortalecer el sistema financiero. Pero todo lo que hace, todos los esfuerzos son por debilitarlo, por armar una confrontación con los banqueros, innecesaria, destructiva. Porque no, eso no va a... ¿Qué tipo de motivación usted cree que hay detrás de esto? Porque no me resulta lógico que un gobierno trate de debilitar a un sistema financiero tomando en cuenta las consecuencias que puede tener, ¿no? Una quiebra de un banco es algo terrible, pero quiebran empresas, hay desempleo, genera inestabilidad. Entonces, me resulta difícil de creer de que un gobierno intente hacer eso. Claro, porque sabemos que el sistema financiero es el sistema de pagos con el que cuenta la economía de este país. Es su principal rol, ¿no? Indispensable para el funcionamiento de la economía. Claro. Es decir, si no hubiera el sistema de pagos, entonces tenemos que regresar al trueque, ¿no? Claro. O las operaciones se encuentran tan limitadas porque las limitaremos al dinero que solamente está en poder del público. Y no habría toda esa gran masa de circulante que es creada justamente por el sistema bancario. Porque según lo que usted me menciona, significaría de que este fondo de liquidez lo único que serviría es para financiar la actividad del gasto público y no cumpliría su rol principal, que es de garantizar los depósitos a la vista de la banca privada. Y por eso es que justamente ahora tanto el gobierno hace esfuerzos denodados, en este momento que ya se ha quedado sin recursos, para conseguir más dinero y seguir con este gasto inmenso, ¿no? Gasto sin precedentes. Vemos ahora que van a exigir la compra de los papeles por parte del IES. El IES va a tener que comprar papeles de bonos de deuda interna ecuatoriana. Este gobierno en los 2 últimos años ha tenido ingresos por 35.000 millones de dólares entre lo que es petróleo más impuestos. Esto no tiene precedentes en la historia del país. Y no se ha tenido el cuidado pues de ahorrar, justamente para momentos como los de ahora. Bueno, pero ahí valdría la pregunta que la patentó Vladimiro Álvarez, ¿no? ¿Dónde está la plata? Si usted me señala que hemos tenido 35.000 millones de dólares y el crecimiento promedio de los 2 últimos años no ha superado el 2% de la economía. Ahora lo que se, y aún más, en este momento hay el convencimiento de las autoridades que el gobierno, frente justamente a esta crisis por la que se está atravesando, que el mundo atraviesa, y también ya esos efectos los está recibiendo el Ecuador, que el gasto del gobierno debe todavía incrementarse para estimular de esa manera la economía. Pero ¿cómo lo va a incrementar? Si los ingresos del gobierno han sido muy limitados, ¿cómo los va a incrementar? Entonces aquí viene una de las tentaciones pues para salirse de la dolarización. Es que si hubiera moneda propia, piensan, entonces se podría estimular de esa manera la economía, pero sabemos que eso no es así. Claro, eso no ha funcionado, funcionó y a la experiencia nos remitimos, ¿no? Ecuador ha tenido 2 décadas perdidas, la del 80 y la de 90. Para los amigos televidentes, década perdida en el mundo académico se le llama cuando al inicio de la década tenías mayor poder adquisitivo el salario que al final de la década. En el caso ecuatoriano, tanto los 80 como los 90, eso sucedió. A diferencia de que cuando tenemos ya el dólar, la capacidad de compra del ecuatoriano se ha mantenido y en algunos casos se ha incrementado. Cuando yo lo escuchaba hace 2 días al nuevo ministro Borja, que decía justamente que lo que recomendaban, ¿no?, los representantes de los principales gobiernos del mundo, de los países ricos del mundo, era justamente incrementar el gasto público. Entonces, ¿y por qué no podía hacérselo aquí? Claro, es que aquí no tenemos los dólares suficientes y no podemos imprimir los dólares. Porque eso afirmaba el ministro Borja. Que decía que había que gastar más aquí. Claro. Pero lo que sucede es que Estados Unidos es una economía tan grande, tan diversificada, que mire, con toda la cantidad de dinero que se ha inyectado hasta este momento en el sistema, no tienen inflación. Bueno, y por paradójico que parezca, el dólar se está apreciando y nunca ha llegado tanta inversión a los Estados Unidos, ¿no? Pero aquí en cambio, ¿qué sucede? Pues no, que aquí cuando teníamos los sucres, ¿no?, cuando el Banco Central, ¿no?, inyectaba en exceso los sucres, se desataba pues un proceso inflacionario como se dio desde 1927 hasta enero del 2000, cuando pasamos de una paridad de 5-1 en el 27 hasta 28.000 a 1 en enero del 2000. Con repercusiones nefastas al aparato productivo y a la generación de puestos de trabajo. Cuando se hizo el salvataje bancario en el 98-99, ¿no?, lo que hizo el Banco Central fue pues imprimir sucres, y a los depositantes se les pagó en sucres, y se desató pues una hiperinflación en el Ecuador. En Estados Unidos, ahora que han estado inyectando pues una cantidad de dinero, una masa mucho mayor en términos porcentuales que la que hubo aquí en el Ecuador, ¿no?, y no hay inflación.
¿Cómo justifica esto? ¿Por toda la actividad empresarial, toda la diversificación del aparato productivo? Bueno, en todo el mundo, a pesar de los problemas que tiene el aparato financiero de los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos, el resto del mundo, incluyendo las personas y las empresas de los países desarrollados, siguen confiando más en el sistema de los Estados Unidos. Porque saben que la forma de hacer negocios no va a variar, ¿no? Dicen, Estados Unidos está en crisis, pero la forma de hacer negocios no va a variar de aquí a 2 años. Es decir, un momento en que salgan de la crisis, las empresas, las industrias van a poder seguir haciendo los mismos negocios, claro, de igual manera, ¿no? Es que, pongamos, cuando se lo ha escuchado aquí al presidente de la República decir que los países aquí latinoamericanos tenemos que encontrar desde aquí en Latinoamérica la manera de desvincularnos del dólar y basarnos en una moneda regional, ¿no? La misma que a su vez va a estar basada en una canasta de monedas. Bueno, ¿y usted cree, Carlos, que de alguna canasta de monedas es posible excluir al dólar? No, pues. Si es la moneda con la que se transa en el mundo, ¿no? Es la moneda de uso generalizado en el mundo. Y 2/3 partes de las reservas mundiales están en dólares también. O sea que por supuesto, no se puede prescindir. Y el dólar ha dado grandes beneficios al sistema productivo ecuatoriano. Hemos visto... si hubiésemos estado en Sucre, en la época que se sacó una Corte Suprema, se han sacado presidentes y la economía sigue caminando. Realmente el dólar nos ha brindado la estabilidad que tanto necesitaba la economía ecuatoriana para comenzar a desarrollarse. Hemos visto cómo los depósitos han recuperado de forma significativa las exportaciones, las importaciones, el comercio, el coste de transacción. Se ha disminuido significativamente porque gran porcentaje de era el riesgo cambiario, ¿no? Ahora ya no existe eso. Y además, mire, cuando usted escucha a personas que dicen que Ecuador pierde competitividad frente a sus socios comerciales porque no puede devaluar su moneda. Es que antes podíamos devaluar, pero a costa de ¿quiénes? De los trabajadores. Claro. Porque, y ese discurso no se lo dice, ¿eh? No, pues, ese discurso es muy fácil decir, no somos competitivos, pero diga, ¿a quién se le pasa la factura cuando hay que devaluar? Pues a la gente más pobre, a la gente de menos recursos. Pero ¿por qué le tenemos que pasar la factura a ellos? El dólar a ellos les ha dado poder de compra, y eso es lo que hay que decirlo, ¿no? Así es. El dólar ha evitado la tentación de los políticos de devaluarles y pasarles la factura de una forma realmente inmoral. Ahora, otra preocupación que hay ahora, Carlos, es que el hecho de que concomitantemente se esté presentando la disminución del precio del petróleo, la disminución de las remesas de los migrantes, la disminución de las exportaciones no petroleras, ¿no? Y la disminución de los créditos provenientes del exterior. Entonces todo esto se va a traer como consecuencia la disminución del circulante existente en el Ecuador. Entonces, bueno, ¿que va a haber menos dinero en el Ecuador? Sí, pero ese problema de la contracción del circulante efectivo, ¿no? va a ser real, o se va a dar con o sin dolarización. Sí, da igual. Ya, y es el sistema de precios el que va a regular este tipo, claro, esta diferencia. Sino que estando dolarizados, los ajustes van a ser reales e inmediatos. O sea, van a ser sinceros y no van a ser ocultados ni pasados la factura de la gente más pobre. No va a ser a costa de los trabajadores. Así es. Rodrigo, para concluir, ¿existe algún tipo de medida que hubiese podido adoptar la banca o el sistema financiero ecuatoriano para poder atenuar los impactos de la crisis financiera internacional? Claro, el economista Steve Hanke dijo hace un par de años que Ecuador no había podido cosechar todos los beneficios de la dolarización por no haber adoptado la integración financiera a la manera de Panamá. Esto es, conseguir que esta pequeña laguna de liquidez que es el Ecuador esté conectada al gran océano de liquidez mundial. ¿No? De esa manera Ecuador podría haber sorteado mucho mejor la crisis que hoy. Y por eso es que cualquier reforma que se haga dentro del sistema financiero sería dentro de la vía de liberalizar el sistema financiero, no de crear más regulaciones. ¿Y todavía es posible hacer eso? Desde luego, es posible. ¿Y esta ley, este marco legal nuevo que tiene el sistema, va consistente con esto? Va en dirección totalmente contraria. ¿Y qué efectos va a tener en la banca para el año 2009 esta nueva regulación? Bueno, pueden ser muy graves, ¿no? No sabría qué decir, pueden ser muy graves. Y lo que sucede también es que ahora el gobierno no contaría con recursos o con posibilidades de auxiliar a la banca en el momento que ésta la pueda necesitar. ¿Y la banca qué opciones tiene? ¿O se queda sin opciones la banca privada ecuatoriana para poder saldar este problema? La banca ecuatoriana yo creo que goza de muy buena salud. Habrá un total de depósitos de unos 15.000 millones y hay fondos disponibles como por 5.500, 6.000 millones, algo así. O sea, es una muy buena relación de liquidez. Pero frente a una crisis de confianza pues, que pueda presentarse, no sabemos qué va a pasar.
¿Se podría repetir lo del año 2000 o 1999? Si el gobierno sigue tomando malas decisiones, claro que sí. ¿Usted cree que salimos de la dolarización? Bueno, yo creo que razones políticas las hay, económicas no. Amigos televidentes, la dolarización es el puntal de nuestra economía y cualquier gobierno lo que debe hacer es fortalecerla, robustecerla para que todos los ecuatorianos podamos disfrutar de todos los beneficios que nos ha dado la estabilidad monetaria. Con respecto a la regulación bancaria, lo que debemos hacer, ya lo dijo el economista Rodrigo Calderón, es integrarnos al mundo, a ese mar de liquidez que siempre andan buscando oportunidades en los países en los cuales se respeta la propiedad privada, en los cuales se respetan los contratos, se respeta el Estado de Derecho. Esos son los países que atraen inversiones. Para muestra, siempre vamos a citar a nuestros vecinos que no son en nada distintos a nosotros los ecuatorianos. Acaparan miles de millones de dólares en inversión, mientras que nosotros apenas unos pocos cientos.